Nasta. Junta tus cosas y ¡pa! Ok, les vamos a hacer caso, así que junto mis cosas y me voy. Chao, gracias por tu atención. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo Nafta, que ya hemos analizado en el canal con la canción El Enrosque, y espero que esta canción no sea tan enroscada. La conozco porque fui a este recital y los escuché en vivo, así que ya tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a escuchar Andate, antes que nos echen. Ya encontramos la parte A, la parte B o el antecedente consecuente. Fa sostenido. Solamente es el final que resuelven supermodal, ¿no? Y las voces en vivo son maravillosas. Igual esta es la del Luna Park, claramente la que fui a ver. Y vamos a ver cómo continúa para sacar este riff. Porque hay una parte enroscada como en la del enrosque. Para pam. Además, fíjate que el bajo hace el para concluir y las teclas están sobre este fa sostenido ahí con una nota pedal, con unas strings todo el tiempo constantemente, y ahora es cuando arrancan a cantar y junta tus cosas y ¡pa! Es un palazo en la cabeza tremendo. Fa sostenido menor, ¿no? Parece que estamos en fa sostenido menor, como en la otra canción. Les gusta mucho el fa sostenido menor y queda muy bien. Además, es muy dado para los instrumentos de cuerda, ¿no? Porque pueden interactuar muy bien con eso. Tanto el mi como el fa sostenido son tonalidades muy cómodas para guitarras y bajos. Y para los pianos, no tanto, pero bueno, adelante. Junta tus cosas y andate. Ok, les vamos a hacer caso, así que junto mis cosas y me voy. Chao, gracias por tu atención. Bueno, en efecto es un pedazo de canción y fíjate que ahora en la parte de la estrofa va a continuar interactuando el riff que está de por medio, que es con el que comenzó la canción, y vamos a intentar sacarlo en breve, antes que ya se me enfrió el mate. Bueno. Por lo menos esa parte ya tenemos, y ahora lo último que oí de tu voz, no, de tu boca. Entonces, arrancamos en fa sostenido. Ok, algo así, ¿no? Hace este firulete que salta del fa sostenido al mi. Tienen algo con las disonancias que, no sé, les gustan mucho y quedan muy bien, ¿no? Como cuando veíamos en el enrosque toda esa conexión que hacían entre acordes Mach 7, que queda muy bien. Hermoso todo, pero ahora hay algo que no me cierre. ¡Ah! Ahí está. En la segunda vuelta clavan el la hacia contra para volver a bajar al... A dos manos no me va a salir, después lo probamos. Fue lo último que oí de tu voz. De la misma boca que me besaba. Son tan... Lo que me gusta de Nafta es que si vos le prestás atención minuciosamente a las letras, algunas son como muy dolorosas. Pero la música que le ponen es como pura fiesta. Vos decís, lo último que oí de tu boca, y todo cantando re contento, y es re triste, ¿no? Como, juntá tus cosas y andate. Vamos a continuar avanzando. Me interesa que lleguemos a la parte del solito de teclado del medio, porque la canción es como... En cuanto a la letra, tiene partes interesantes, pero al igual que pasaba con el enrosque, me parece que el mensaje es muy directo y simple, lo cual no quiere decir que sea sencillo, porque anda a componer algo así. Anda nomás. Anda para allá. Pero esta parte me parece muy sobresaliente. El tecladista es maravilloso, tiene mucha influencia de Charlie, claramente. Después, si mal no recuerdo, hay una parte de un solito de sinte que vos decís es sui generis. Y algo que me acuerdo ahora hablando de sui generis es que me parece como la versión moderna de Bienvenidos al tren, porque en Bienvenidos al tren hay una parte de la letra que dice: recoge tus cosas y largo de aquí. Y Nafta dice: agarra tus cosas y andate. Es todavía más contemporáneo, me encanta. Y además ese cruce que no me parece aleatorio, ¿no? Hay algo de el rock argentino o de la música popular argentina en general de recuperar algo de nuestra propia historia cultural musical,
reapropiarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos, y es lo que hacen bandas como Nafta, por supuesto. Yo sé muy bien. Llegamos a la parte de los acordes Mach 7, porque si algo tiene de característico Nafta son los... que es un Re Mach 7 como el de El Enrosque también. Digo, esto queda muy bien, vos tocas un Re Mach 7 y... listo, tenés hecha la canción, ¿no? Sé muy bien que baja acá al Do menor 7, ¿no? Esta traslación, este movimiento de semitono. Porque lo saben muy bien y suena tremendamente bien. Que tengo mil defectos. Ahí en la bajada, ¿no? El tan, 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 hasta el Si menor. Calculo que con 7, porque ¿por qué no ponerle una séptima o una novena incluso, ¿no? Ahí que queda más poderoso. Como veíamos en la parte del enrosque donde el tecladista estaba insertando la novena sobre el Re Mach 7 para hacerlo más amplio, ¿no? Como más indescifrable de alguna manera los acordes, porque si hay algo que tienen los acordes con varias disonancias, como las séptimas, novenas, oncenas y trecenas, es que terminan siendo ambiguos, porque vos cuando tenés un acorde de 3 notas y empezás a superponer otras, ya literalmente se te forma otro acorde por encima y es como si estuvieras haciendo algo bimodal, pero no es necesariamente así, y eso es lo interesante y lo capcioso a la vez. Qué locura, ¿no? Junta tus cosas y anda. Ahí tenés un sinte muy a lo Charlie, tremendo. Me encanta también que Nafta esté tan claro el nombre y le podamos decir Nasta. Bien, vamos a seguir escuchando la canción. Hasta acá es el gran resumen de la canción. Me parece que hemos encontrado todas esas pequeñas cosas, como el riff inicial. Intento número 100. Es como si hicieran un grupeto, ¿no? Para, aunque estaría, si fuera escrito en partitura, estaría escrito con una S así acostada, porque vos tenés el consecuente, la segunda parte de ese mismo riff, ¿no? Para diferenciarlo es lo mismo, pero no es lo igual, y eso es lo que tiene de interesante. Vamos a ir hacia el final, que me interesa que escuchemos un poco del solo de sintetizador. El video está en el canal oficial de Nafta, te voy a dejar el link debajo en la descripción para que lo vayas a ver. La versión del disco también es buenísima, pero esta versión en particular tiene la orquesta de cuerda en vivo, está como todo pipí cucú. Sí, en efecto, el solo está hecho con ese instrumento de viento sintético que replica como si fuese algo parecido al Moog Voyager o alguno de esos buenos muchachos tecladísticos. Y además le da un toque también más jazzero, ¿no? Como Nafta va más por el lado del neo soul y toda esa movida, resulta que es muy interesante tenerlo en cuenta. También sé que algunos integrantes de Nafta forman parte de Militantes del Clímax, que es una banda que todavía no hemos tocado en el canal, y si te gustaría que hiciéramos algún video al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación respecto a Nafta, y esta canción termina de la siguiente manera. Y San se acabó. Como siempre me ha gustado mucho escuchar a Nafta. Vi todo este recital en vivo, fue una verdadera locura, hermosa, tremenda. Las voces en conjunto en vivo eran poderosísimas. Creo que hay que ir a escucharlos en vivo para poder sentir todo el poder de esas voces, la vitalidad que uno puede escuchar y con la cual uno puede resonar en vivo y en directo es mucho más poderosa que estar en casa escuchándolo, aunque no deja de ser un verdadero placer hacerlo con auriculares, unos buenos parlantes. Así que hasta acá el video del día de hoy. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.